Me llamo Cora, tengo 70 años. Durante casi toda mi vida creí en algo muy sencillo, que si criabas a tus hijos con amor, ellos te lo iban a devolver cuando se te pusiera el pelo blanco. Esa idea era lo que me daba fuerzas. Era como mi fe, mi consuelo, mi premio. Pero con el tiempo me di cuenta, quizá ya muy tarde, que el amor no siempre regresa como uno lo da. Y que, a veces, las mentiras más duras, son las que uno mismo se dice. Nací en un pueblito llamado Stillwater, en Arkansas. Ni salía en los mapas. Puros campos de maíz, caminos llenos de polvo. Y las gallinas rascando la tierra. En verano olía a sudor y a agua estancada. Y en invierno, había que partir leña hasta que te sangraran las manos. Pero ese era mi hogar. Ahí los niños jugaban con palos, no con mosquiteros. Los vecinos no hablaban por teléfono, te gritaban por la ventana. Mi papá me puso Cora. Dijo que significa corazón. Un día serás el corazón de esta familia, me dijo. Yo puse los ojos en blanco. Pensé que era algo cursi. Pero ahora, siento ese nombre latir bien profundo en mi pecho. Me volví ese corazón. El que da vida calladito, sin que nadie se fije, si está cansado. Crecí en una casita de madera, que mi papá construyó con sus propias manos. Las paredes eran delgaditas y el techo goteaba cuando llovía. Pero ahí había risas, de las de verdad. Risas que llenaban la cocina, mientras se horneaban galletas y los perros ladraban afuera. No teníamos lujos, ni juguetes bonitos, ni ropa nueva. Pero había calor. Había gente que me miraba a los ojos, y me veía. Frank era uno de ellos. Lo conocí cuando tenía 17, en un picnic de la iglesia. No era un tipo llamativo. Era tranquilo, con manos duras de tanto trabajar. Y una manera muy linda de escuchar. Me trajo una rebanada de sandía y me dijo, «Tiene usted una sonrisa muy bonita, señorita Cora». Eso fue todo. Así empezó todo. Nos casamos bajo un árbol, detrás del granero de su familia. Llevaba un vestido prestado, que olía a lavanda y a tiempo. Nuestro banquete fue bien sencillo, sándwiches de jamón y pan de maíz que yo misma hice. Pero me sentí como la mujer más afortunada de Stillwater. Tenía a Frank. Y eso era lo único que quería. Juntos hicimos una vida. Chiquita, difícil, pero nuestra. Frank trabajaba en 3 lugares, en la fábrica entre semana. De noche descargaba carga. Y los fines de semana arreglaba techos por dinero extra. Yo cuidaba la casa y criaba a nuestros 3 hijos. No comíamos si ellos no comían primero. A veces Frank se saltaba la cena y decía, «Déjalos crecer fuertes, nosotros vamos a estar bien». Todavía recuerdo la noche en que se nos acabó el gas para la calefacción. A mitad del invierno. Frank envolvió a los niños con todas las cobijas que teníamos, y luego me abrazó fuerte bajo su abrigo. Temblamos juntos hasta que salió el sol. Eso era el matrimonio, no cenas románticas, sino sobrevivir al frío, en equipo. Y luego vino el cáncer, de la nada. Un día le dolía el costado. 2 meses después. El doctor dijo esas palabras que te rompen. Etapa 4. No hay nada que hacer. Vendí nuestra camioneta. Pedí prestado al fondo de la iglesia. Me sentaba a su lado, viendo cómo se convertía en alguien que apenas reconocía. Nunca se quejó. La noche antes de morir, me tocó la cara y susurró, «Prométeme que vas a comer bien. Y que no te vas a matar trabajando». Yo asentí, aunque no podía ni hablar del nudo en la garganta. Murió a la mañana siguiente. La casa quedó en silencio. Nada más escuchaba mi respiración, y el sonido de mi corazón rompiéndose. Fue el día más frío del año. La nieve cubría el jardín que él había plantado. Ahora seco, gris. Llevaba el mismo abrigo negro que usé cuando enterramos a mi mamá. Después del entierro, volví a una casa vacía. Sus botas seguían junto a la puerta. Su taza de café, en el fregadero. Pero el hombre que hacía que esa casa se sintiera como hogar, ya no estaba. Y mi pensión dejó. Sin ahorros, sin nadie más, solo quedaban mis hijos. Y fue entonces cuando me dije a mí misma, «Está bien, todavía tengo a mis hijos, voy a vivir por ellos». No necesitaba lujos, no soñaba con viajes ni con departamentos de playa. Todo lo que quería era un lugar en su mesa, una habitación tranquila en su casa, una comida calientita compartida con la familia que recordara que yo importaba. De verdad creo que eso era suficiente. Dios mío, de verdad lo creo. Esa mañana empezó como cualquier otra, estaba junto a la estufa, esperando que hirviera el agua.
sirviendo café instantáneo en mi taza azul toda desportillada, la misma que he usado por más de 15 años. La ventana de la cocina estaba un poco abierta, dejando pasar el aire fresco de primavera, todavía con rocío. Los pajaritos cantaban cerca del poste de la cerca, y entonces, escuché un golpe firme en la puerta, de esos que se oyen cuando alguien no planea quedarse mucho. Abrí y vi a un hombre con una chamarra beige, con un portapapeles en la mano. Se presentó como alguien de la Oficina de Desarrollo de Tierras del Condado. Me tapé los ojos con la mano por el sol mientras él señalaba el terreno junto a mi casa. Ese pedazo de tierra con una cerca chueca y flores silvestres creciendo a su ritmo. Ese terreno fue de mis papás. Mi papá sembraba maíz ahí cuando yo era niña, y después lo dejó así, tranquilito, sin tocarse, salvo por los conejos que cruzaban la hierba. El hombre se aclaró la garganta y dijo algo sobre una carretera federal nueva que iba a pasar por esa parte de Arkansas, y mencionó algo de compensación por dominio eminente. Al principio no entendí bien, hasta que dijo la cantidad, $185,000. Me senté sin pensarlo, mis manos en el regazo, apretando fuerte los dedos. Ese número me sonó en la cabeza como campanas de iglesia en domingo. Nunca en mi vida había visto tanto dinero. 185,000, no me lo podía imaginar. No se sentía real, como si el hombre se hubiera equivocado de casa, o como si yo todavía estuviera dormida en el sillón, soñando al lado de la radio. Cuando se fue, me quedé sentada en la mesa de la cocina, en silencio. El agua ya se había enfriado. El café seguía seco en mi taza. Ese dinero no era mío. No me lo había ganado. No lo trabajé. No lo sudé. No lo ahorré. Esa tierra era heredada, de gente que vino mucho antes que yo. Gente que tenía tierra bajo las uñas y esperanza en el corazón. Pensé en la voz de mi papá, en cómo tarareaba mientras sembraba. Pensé en mi mamá, cómo juntaba las hojas de maíz para secarlas. Esa tierra no era mía, y tampoco fue suya del todo. Yo tenía que hacer lo correcto. Al principio no le dije a nadie, ni al vecino que a veces me traía pastel de durazno. Guardé la carta oficial en mi libro de recetas, justo detrás de la hoja del pastel de pollo. No estaba lista para decirlo. Me daba miedo que, al decirlo en voz alta, ese dinero se volviera algo peligroso. Más tarde ese mismo día, sonó el teléfono. La pantalla decía, Isen. Mi corazón se aceleró. No había llamado en meses, ni siquiera desde Navidad, y aún entonces solo dijo un rápido, te amo, mamá, y colgó. Contesté, con el pulgar temblando mientras deslizaba la pantalla. Hola, mamá, dijo con esa voz suave, como si ya hubiera estado pensando en esto desde hace tiempo. ¿Cómo estás por allá? ¿Todavía te mueves bien? Sonreí sin pensarlo. Estoy bien, mi amor, aquí sigo. Luego, después de una pausa, dijo, oye, estaba pensando, ¿por qué no vienes a quedarte con nosotros un tiempo? Ya sé que es un lugar chiquito, pero podemos hacer espacio, dijo. Ya es hora de que dejes de vivir sola. Algo se me atoró en la garganta. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso, que alguien pensara en mí, no solo como mamá o como abuela, sino como alguien que vale la pena tener cerca. Cerré los ojos un momento y dejé que su voz llenara el silencio. De pronto, la cocina no se sentía tan vacía. Me acordé de cuando Isen era niño y me esperaba en los escalones de la entrada después de mi turno de noche en la panadería, con una bolsita de papel llena de panecillos donados y su linternita en la mano. Nunca se quejó, ni una sola vez. Solo me abrazaba cuando llegaba y me decía, ¿ya comiste, mamá? Quizá ahora me tocaba a mí sentarme en el porche de alguien más, dejarme cuidar un poco. Después de la llamada, me quedé sentada en la mesa un buen rato. El café ya se me había enfriado 2 veces. Sonreí sola. Esa sonrisa que uno se guarda aunque no haya nadie mirando. Si me voy a ir, susurré, pero empacaré ligero, no quiero ser una carga, como si Isen lo hubiera sentido. Me dijo, no digas eso, mamá, eres mi madre. Una frase simple, pero para mí significó todo. Fue como si me dijera que aún pertenezco, que todavía soy alguien que importa. A la mañana siguiente, abrí el baúl de cedro que está a los pies de mi cama. El olor a naftalina y al paso del tiempo me pegó de golpe, como un recuerdo. Doblé unos cuantos vestidos y los envolví con la bufanda que Frank me regaló en nuestro aniversario 30. Es de lana clarita, bonita, de esas que uno guarda porque le da pena usarlas. También envolví nuestra foto de boda en una toalla y la metí entre 2 suéteres, aunque las orillas ya están gastadas. Los ojos de Frank seguían viéndome igual, firmes hasta el final. Saqué la libreta de ahorros del cajón de arriba y la guardé en el bolsillo lateral de mi bolsa de tela. Aún tenía mi nombre. No se lo conté a nadie, ni a Isen ni a su esposa. No es que lo escondiera. Solo necesitaba guardar algo que fuera solo mío, aunque fuera por un ratito más. Tal vez después les sirva.
Tal vez pueda ayudarles a arreglar la cocina o guardar para la universidad de las niñas, pero primero tenía que llevarlo conmigo, como recuerdo de que todavía tengo algo que no nació de dar, sino de ser. La luz de la mañana se colaba por la cocina mientras cerraba la cremallera de mi bolso. Los pájaros seguían cantando. La casa crujía como siempre en los mismos rincones, pero por primera vez en muchos años, sentí que me iba, no porque no tuviera otra opción, sino por esperanza. A la mañana siguiente salí de Stillwater en un autobús rumbo al norte. Olía un poco a vinil y a gasolina. No llevaba mucho, solo una mochilita al hombro y mi bolsa de tela abrazada contra el pecho. Ahí dentro estaban las cosas que me hacían sentir yo misma: un frasco de mermelada de durazno hecha en casa, un botecito de crema de cacahuate que yo misma mezclé con miel, y 3 bolsitas de té de hierbas con toronjil y menta que crecían salvajes al borde de mi jardín. Mis propias manos los empacaron con cuidado. No quería llegar con las manos vacías, aunque fuera solo una invitada. Seguía siendo madre, seguía siendo abuela, y eso todavía significaba algo. El autobús retumbaba por la carretera, saltando en los baches mientras el paisaje empezaba a cambiar poco a poco. Los campos sin fin. Los campos de maíz de Arkansas fueron quedando atrás. Luego vinieron los matorrales, después edificios de ladrillo, espectaculares descoloridos, y al final esa gran mancha gris que me hizo saber que ya estábamos cerca de Chicago. Todo lo vi pasar por una ventana sucia. El sol brillaba sobre el techo de lámina de un granero, lo último que me parecía conocido antes de que la ciudad nos tragara por completo. Apreté la bolsa de tela que traía en el regazo y me dije a mí misma: donde estén mis hijos, ahí es donde pertenezco. Quería creerlo, necesitaba creerlo. Cuando el chofer anunció nuestra parada, el aire afuera estaba caliente y espeso, como si uno respirara algodón. El verano en Chicago no era como el del pueblo, con calor de abanico y té frío. Este era un calor pegajoso, que te cala hasta los huesos y te hace doler las rodillas. Me bajé del camión y entrecerré los ojos por el sol. La estación era apenas una banca a la sombra, al borde de un estacionamiento. El asfalto brillaba bajo el sol del mediodía, y mis zapatos buenos, que había lustrado la noche anterior, me apretaban. Había imaginado este momento muchas veces, pero no me preparé para lo duro que se siente el mundo fuera de mi pueblito. Mi bolso pesaba más de lo que recordaba. Me colgué la mochila y abracé con fuerza la bolsa de tela. Trataba de no fruncir los ojos mientras buscaba a Aizen. Mucha gente pasaba deprisa, hombres con camisas de colores cargando maletines, mujeres hablando por celular, un niño vendiendo botellitas de agua desde una hielera, pero de mi hijo, ni rastro. Encontré sombra bajo un toldo de metal chueco y me senté despacio en la banca. Crucé las manos sobre la bolsa. El frasco de mermelada de durazno seguía calientito por el sol. Esperaba que la tapa no se hubiera botado. Me lo imaginé dándoselo a mi nieta. ¿Le gustaría? ¿Se acordaría que la abuela Cora venía de un lugar donde los duraznos aún crecen en los árboles? Miré el reloj. Ya casi era la 1. Tal vez había tráfico. Tal vez se le hizo tarde. No, me dije, no se le olvidaría. Me acomodé la bufanda y traté de alisar la blusa, ahora empapada de sudor. Debería haber traído un sombrero. No viajaba tan lejos desde hace casi 15 años. La última vez fue al funeral de Frank. Un claxon me hizo brincar. Aizen llegó en una camioneta vieja que tosió y se apagó de golpe. Cuando bajó, por poco no lo reconozco. Aquel niño que cargaba en mi cadera tenía ahora canas en el pelo y arrugas en la frente. Me dolió verlo así. Le toqué la mejilla cuando se acercó a abrazarme. Has envejecido, hijo. Casi le susurré, pero me mordí la lengua. No lo dije por criticar. Era el dolor de ver cómo el tiempo le había caído encima. Me recordé a mí misma que yo venía a aligerarle la carga, no a echarle más encima. El camino por la ciudad fue un caos. Me quedé callada, sentada en el asiento del copiloto con las manos cruzadas y el bolso a los pies. Mis ojos iban de un lado al otro viendo los coches tocando el claxon, ciclistas que pasaban volando, gente gritando por celular. Esto es otra cosa, dije con una risa nerviosa. Aizen se rió. Sí, uno se acostumbra, pero yo no estaba segura de poder. Aún así, oír su voz me alivió como una pomada sobre una quemadura que ni sabía que tenía. Al llegar al edificio de departamentos, se me apretó el pecho. Era de ladrillo, con barandales verdes ya despintados, el pavimento todo agrietado, y un montón de botes de basura atascados al lado. Se notaba que el lugar había vivido tiempos mejores. No dije nada. Subimos 3 pisos por las escaleras, sin elevador. Le dije que estaba bien, aunque me dolían las rodillas y la respiración ya me fallaba. Apreté la bolsa contra el pecho, cuidando de no golpearla contra las barandillas. Me preocupaban las conservas y la crema de cacahuate, como si se fueran a romper, y con ellas, algo de mí también. Cuando llegamos a la puerta, ya era un frasco. Claire estaba ahí,
parada en el pasillo, descalza, con una mano en la estufa y la otra en el teléfono. Alzó la vista un momento. «Ah, ya llegaste», dijo sin emoción, y volvió a ver su pantalla. Yo sonreí de todos modos y le extendí el frasco. Traje mermelada de durazno. Pensé que a los niños les gustaría. Ella solo asintió y lo puso en la barra sin mirarlo. La sala estaba llena de cosas, juguetes por todos lados, dinosaurios de plástico, ositos, piezas de rompecabezas bajo los pies. El televisor estaba a todo volumen, y el agua hirviendo competía con el ruido. Un bebé lloraba desde el cuarto de al lado. Claire gritó: «Bájenle a la tele». La abuela ya llegó. Hice una mueca. No esperaba una bienvenida con globos, pero la manera en que dijo «abuela» me hizo sentir como si fuera una desconocida. A la mañana siguiente me levanté temprano, mucho antes que todos. Me dolía el cuerpo por la cama rara y por el aire distinto. Aún así, barrí el piso y limpié las encimeras. Un día doblé una canasta de ropa limpia y me senté en el sillón. Nadie me lo pidió, pero se sintió bien hacer algo útil. Siempre había sido así. Con los días me fui acomodando a una rutina tranquila. Cada mañana llevaba al bebé a la guardería, bien abrigadito, aunque siempre se movía mucho y quería soltarse. En la tarde lo recogía, le daba de comer su puré de camote, le limpiaba las manitas y lo cambiaba, aunque pateaba y gritaba. Hacía la cena, nada especial, solo cosas sencillas que sabía preparar: pastel de carne, ejotes, pan de elote. Nadie decía mucho a la hora de la comida, pero tampoco se quejaban. Para el quinto día ya me dolía la espalda. Un dolor fuerte que bajaba del hombro a la cadera. Esa noche, mientras tallaba la tina del baño, tuve que sentarme en el piso frío de azulejo. Me quedé ahí unos 10 minutos, respirando hondo. Pero cuando el bebé gritó «abuela, caballito», me levanté. Una noche, mientras servía pollo al horno con arroz, aclaré la garganta y dije en voz bajita: «Tengo algo de dinero del terreno del pueblo, pensaba ponerlo en una cuenta de ahorros. Tal vez podría ayudar con los gastos». No sabía cómo iban a reaccionar. No quería que pensaran que estaba comprando mi lugar, pero tampoco quería quedarme sin hacer nada mientras veía a Isen batallando. Antes de que Isen dijera algo, Claire se levantó rápido. Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que llegué. «Yo te puedo ayudar con eso», dijo con entusiasmo. «Conozco a alguien en el banco. Te van a dar una buena tasa. Solo pásame tus datos. Yo te ayudo con todo». Me sonrió de verdad, una sonrisa sincera, de esas que me hicieron pensar que quizás sí se estaba acostumbrando a mí. Asentí despacio, sorprendida, sin saber si sentirme tranquila o con cuidado. Esa noche no pude dormir. Me quedé sola en la cocina mucho después de que todos se acostaron, con las manos rodeando una taza de manzanilla tibia. El departamento estaba en silencio, los juguetes guardados, el bebé dormido. Vi el frasco de mermelada que aún seguía sin abrir en el estante. «Todavía sirvo para algo», me dije. «Todavía soy alguien que puede ayudar». No me di cuenta de la sombra que se escondía detrás de esas palabras. Algo suave, pero que ya estaba ahí. En ese momento, lo único que vi fue una cocina callada, el ruido del refri zumbando, y la espalda de mi hijo, inclinada sobre la mesa, revisando cuentas en su teléfono. Esa noche no dormí. Me latía la cabeza, un dolor sordo y profundo detrás de los ojos que no se iba con nada. Me acosté en el sillón y ahí me quedé por horas, escuchando los ruidos de la ciudad, sirenas lejanas, el refri vibrando, el crujido suave de las tuberías detrás de las paredes. No quería despertar a nadie, así que me quité la cobija con cuidado y caminé en puntitas a la cocina. Me dolían las rodillas a cada paso, y el piso de madera crujía aunque intentaba caminar sin hacer ruido. Ya era costumbre, una que se forma cuando vives en casa de otros. Camina bajito, habla menos, desaparece cuando puedas. Al pasar frente al cuarto de Isen y Claire, escuché sus voces, bajitas, pero filosas como el filo de un plato roto. Me detuve. Debería haber seguido, pero algo en como Claire dijo, «Tu mamá», me detuvo en seco. No estaba espiando, me dije, solo me congelé, tal vez porque una parte de mí ya sabía lo que venía. Su voz sonaba molesta, amarga. «Estoy harta, Isen. Trabajo todo el día y llego a casa y encuentro esto. Tu mamá aquí, necesitando todo, y los niños no me dejan ni respirar». Sentí que se me fue el aire. Me pegué a la pared. Claire siguió, se adueñó de la sala. «Ya ni tenemos dónde sentarnos». Solo se instaló como si fuera su casa. Me temblaban las manos. Esa sala apenas tenía espacio para mi cobija y una silla plegable. Ni siquiera desempaqué mi otra maleta. Pensé que había sido invisible, pero luego su voz bajó aún más, como si eso fuera peor. «Y sigue hablando de que nos va a ayudar, que va a dar dinero. ¿Dónde está?» «No he visto ni un peso, solo palabras y promesas».
como si tuviéramos que estarle rogando. Algo se me apretó en el pecho. No les había dicho nada todavía porque no sabía cómo. Ese dinero no era solo mío, era como un recuerdo, una parte de mis padres. Ese pedazo de tierra vuelto papel, quería dar, pero también quería sentir que era decisión mía. Isen no le contestó, solo soltó un suspiro largo, cansado. Si se va, dijo, ¿quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a cocinar y limpiar? ¿Tú quieres hacer todo eso además de tu trabajo? Eso me rompió por dentro. No solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, como si yo ya no fuera su madre, sino una solución temporal, una ayuda, una criada sin sueldo. Claire soltó una risa seca. Entonces la tenemos aquí solo por conveniencia. Cerré los ojos. Por un segundo, no pude respirar. Eso, tenerla aquí, como si fuera una lámpara vieja que nadie quiere tirar. Sentí la cara caliente, pero no de vergüenza, de algo más frío, como si me estuvieran borrando. Me quedé ahí, parada detrás de la pared, escuchando cómo mi hijo y su esposa deshacían mi dignidad, pedazo por pedazo. No lloré, ni siquiera podía. Las lágrimas me dieron pena. Me giré despacito y regresé al pasillo, envuelta en sombras como si fueran una cobija que ya no calienta. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer, como siempre. Preparé café, hice los hot cakes. Corté manzanas en rebanaditas, como les gustan a los niños. Me temblaba la mano mientras hervía agua caliente para la avena, y un chorrito me cayó en el dorso. Me ardió fuerte, pero no dije nada. Abrí la llave y dejé correr agua fría sobre la quemadura, mientras con la otra mano seguía batiendo. Nadie lo notó, y así preferí. En el desayuno, Claire dijo, gracias, sin siquiera voltear a verme. Los niños reían, todos pegajosos por el jarabe, pidiéndome que les amarrara los zapatos. Sonreí, les limpié la boca y no dije nada. Isen tampoco habló mucho. Nunca volvió a mencionar el dinero, ni preguntó por mi mano, aunque la quemadura dejó una marca roja. Se veía cansado, como siempre, pero ahora era un cansancio lejano, como si lo escondiera. Igual que cualquier cariño que alguna vez tuvo por mí. Cuando le hablaba, solo asentía o murmuraba algo bajito. Sus ojos ya estaban en otro lado. El calor que recordaba de mi hijo se había ido. Tal vez se fue hace mucho, y yo solo no quise verlo. Cada vez que me sentaba un rato, esas palabras volvían a mi cabeza, tenerla aquí para aprovecharla, como un disco rayado, siempre dándole vueltas, sin parar. No podía limpiarlas con cloro ni esconderlas bajo el trapeador. Vivían en mí. Eran parte del aire que respiraba en ese departamento. Una tarde empezó a llover bien fuerte, como cortinas de agua. Claire se le olvidó comprar leche. No pregunté, solo me puse mi viejo impermeable, delgadito como papel, y caminé las 6 cuadras hasta la tienda. La lluvia fría me pegaba en la cara como cachetadas. En minutos, ya tenía los zapatos empapados, pero seguí caminando. La leche pesaba en la bolsa de plástico mientras regresaba. Me resbalé un poco en la banqueta mojada. Nada grave, pero lo suficiente para que el corazón me diera un brinco. Me agarré de un buzón hasta que todo dejó de girar. Tenía los dedos entumidos. Las rodillas me dolían cuando por fin entré por la puerta, escurriendo agua sobre el piso de mosaico. Claire me miró desde el sillón y dijo, ¿en eso saliste? No preocupada, más bien molesta. Estornudé, medio riéndome, tratando de quitarme el frío. Ella no sonrió, solo dijo bajito, si te resbalas y te rompes algo, va a ser un problema. Mejor te hubieras esperado. Me quedé ahí parada, con la leche en la mano, el agua acumulada bajo mis pies, y de pronto lo entendí. No me estaba regañando por enfermarme, me estaba avisando que no fuera a convertirme en una molestia. No era visita, no era familia, era una posible carga. Me sequé ahí mismo, en el pasillo. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie levantó la vista cuando pasé rumbo al refri a guardar la leche. Esa noche me senté sola en la cocina, con una toalla envolviéndome los pies, tomando té recalentado. Miré la ampolla en mi mano y pensé, al menos este dolor tiene sentido. Me acosté en el colchón delgado en el piso del cuarto de mi nieto. El techo se veía borroso con la luz del pasillo entrando por la puerta entreabierta. Mi cobija era muy corta. Tenía los pies fríos, y mis manos, tiesas del frío, se quedaron dobladas contra mi pecho. Las miré por un buen rato, casi sin parpadear. Eran las mismas manos que alguna vez sostuvieron a Isen, cuando era un bebé con fiebre. Las mismas que le parchaban los pantalones cuando los rompía jugando en el jardín. Ahora ya no parecían mías, sino de alguien más, reliquias olvidadas. Las palabras de Claire me sonaron otra vez, como cada noche, solo la tienes aquí para usarla. Nadie lo decía en voz alta, pero lo sentía cuando entraba a un cuarto, en el silencio, en la forma en que bajaban la mirada.
cuando dejaba caer un plato, o cuando Claire me quitó su taza de las manos antes de que pudiera rellenársela. No era una invitada, ni siquiera era no deseada, solo era tolerada, como un electrodoméstico viejo, demasiado estorboso para mover, pero aún útil para tirar. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Pensé en Frank, mi Frank, y en cómo cada invierno lijaba la barandilla de la escalera para que no se astillara. Siempre me ofrecía la mano cuando bajaba del porche. Aunque cuando era joven y todo estaba bien, nunca hablaba mucho. Su presencia decía más que cualquier palabra de consuelo que haya escuchado desde entonces. Con él, yo valía, no porque fuera útil, sino porque era suya, como ahora lo era Cora. Aquí en este departamento bonito, con su refri zumbando y la tele de pantalla plana, me sentía como una extraña sin papeles. Nadie me quitó mi identidad por completo, pero de algún modo me volví invisible, sin idioma, sin país, sin derecho a decir nada. No estaba enojada por el dinero, ni por el sillón, ni por las tareas o el silencio. Me dolía que me redujeran a una función. Después de tantos años que le dediqué a mi familia, cada comida, cada rodilla raspada, cada noche sin dormir, me volví algo conveniente. Ya no era una mamá, ni una persona. La luz de la calle entraba por la ventana, dibujando una raya larga y pálida en el piso. Me senté en esa luz, quieta, vacía, y en ese silencio de la madrugada, le susurré a la oscuridad, tal vez ya es hora de irme. 2 días después, toqué suave la puerta de Isen, con la voz rasposa pero segura. He estado pensando, a lo mejor me voy unos días a Maplewood, a visitar a mi prima Lillian. Se sorprendió, como si no entendiera. ¿Para qué o qué? Dijo. Está bien, mamá. Le di una sonrisa leve. Es que está un poco apretado aquí, nada más. Yo estoy acostumbrada a más espacio, menos gente. Fue una mentira piadosa. No era para lastimar, ni para hacer sentir culpa. Solo una forma tranquila de decirlo. No necesitaba su permiso. Ya había aceptado la verdad. Si esperaba a que alguien me pidiera que me quedara, tal vez nunca iba a salir de esa cocina. Claire gritó desde la sala, sin voltear. Es buena idea, mamá. Un poco de aire te haría bien. Su voz sonó aliviada, aunque quiso sonar amable. No fue cruel, solo sincera. Y lo entendí. No era una ofensa, era un suspiro. Y ese suspiro dolió más que cualquier palabra fea. A la mañana siguiente empecé a empacar en silencio. Unos suéteres delgaditos, mi frasco de pastillas, la foto vieja y desteñida de mi boda con Frank. La libreta del banco seguía escondida en el fondo de mi bolsa, con mi nombre, intacta. No necesitaba llevar mucho. Ya había dejado casi todo de mí atrás. Cuando empujé la maleta hacia la puerta, nadie me siguió, nadie me abrazó. No hubo despedidas. Solo mi nieto, en pijama y descalzo, corrió por el pasillo. Me abrazó la pierna con fuerza. Me dio un beso con su boca llena de azúcar y me susurró, abue, no se te olviden mis papitas. Me agaché, lo besé en la cabeza, y con la mano temblorosa le acomodé un risito detrás de la oreja. No lloré, no frente a él. Las lágrimas se quedaron guardadas, presionándome las palmas, mientras apretaba esa vieja foto contra el pecho. No lloraba por irme, lloraba por ese sueño que me había mantenido viva tantos años, ese en el que el amor era suficiente para mantener a las personas juntas. Mientras el camión se alejaba de la estación, me senté junto a la ventana y vi cómo la ciudad se iba deshaciendo detrás del vidrio. Entre el humo, las sirenas, la construcción, toda la prisa, todo se volvió borroso, como el final de una película. Me había quedado demasiado tiempo, sin lograr cerrar nada. Ya no tenía nada que me retuviera. Ya no había lugar para una madre. No quedaba nada más que silencio. Y cuanto más avanzaba el camión, más claro se hacía el cielo. Los campos se abrían como si me dieran la bienvenida. Parches de arroz y de soya se extendían hasta el horizonte, brillando bajo las nubes suaves. El aire de la tierra y la primavera se metía por una ventana rota, y mis pulmones se llenaban distinto, más llenos, más limpios. Era el aire de mis propios comienzos, y en ese momento, me di cuenta de que ya no tenía que dar explicaciones, ni a Isen, ni a Claire, ni a nadie. No me estaba yendo con coraje, ni huyendo, me estaba regresando, no solo al lugar tranquilo, sino a esa parte de mí que había guardado por años solo para poder sentirme útil. Afuera, el paisaje pasaba despacito, como si me dijera, ¿te acuerdas de mí? Y dejé que me abrazara en silencio, sin decir nada. Cuando me bajé del camión en Maplewood, el aire se sentía más ligero, aunque estuviera lleno de polen de primavera. Las rodillas me dolían por el viaje, y la manija de la maleta me había dejado marcada la mano. Pero entonces la vi, lo hice, esperándome en la banqueta con su chal viejito,
su cabello recogido igual que cuando íbamos a la prepa. Caminó hacia mí sin decir nada, y me dio un abrazo fuerte. «Ya llegaste a casa», me dijo al oído. Su voz temblaba con los años, pero sus brazos seguían igual, apretando como si yo fuera algo valioso que regresó, no algo roto que escapaba. En ese momento, no era la mamá de Isen, ni la molestia de Claire, ni esa sombra callada en el departamento. Era solo Cora, su Cora, sin deber, sin tener que servir. Su casa era una cabañita viejita en la orilla del pueblo, con la pintura cayéndose en partes y la puerta mosquitera chillando al abrirse, pero cuando dejé mi maleta y me senté en la mecedora vieja del porche, solté un suspiro que parecía guardado desde hacía años. Los cojines estaban gastados, la madera tronaba debajo de mí, pero nada me pedía nada. El aire olía a pino y tierra húmeda. A lo lejos se escuchaba una motosierra, seguro de la granja del viejo señor Bennett, y el tren de carga pasando por el valle. Louise me dio una tacita de té de manzanilla y luego me dejó estar en paz. El sol bajaba lento entre los castaños, haciendo brillar los escalones del porche. El viento movía las hojas en círculos cerca de mis pies, y cuando la luz se fue apagando, solo quedó el canto de los gorriones y el susurro del aire colándose entre las vigas. Recargué la cabeza, me acomodé el chal en los hombros, y cerré los ojos. Me dormí, pero no de cansancio. No porque el cuerpo ya no aguantara, sino porque por fin sentí paz. Un sueño que no llega por el silencio, sino por no tener miedo. Nadie me vigilaba, nadie esperaba que lavara los trastes, ni que cuidara al bebé, ni que me quitara del camino. Nadie me necesitaba. Y sin embargo, me sentí más completa que en muchos años. En los días que siguieron, la vida en Maplewood me fue sanando poco a poco, cerrando las heridas que Chicago me había dejado. Mis mañanas eran tranquilas, me lavaba la cara con agua fría de la bomba del patio. Ese golpe helado que te despierta sin apurarte. El desayuno era simple, pan tostado, pepinillos caseros o los famosos sándwiches de pepinillos con eneldo que hacía Louise, pero compartirlos con ella hacía que supieran a fiesta. Su vocecita suave, preguntándome, ¿dormiste bien, Cora? Se volvió la música con la que despertaba cada día, tan distinto a los murmullos indiferentes en casa de Isen. Por las tardes, nos sentábamos en el porche, en silencio, con las manos ocupadas separando frijoles o desgranando chícharos, mientras el sol pintaba todo de un color dorado. El sonido de las vainas cayendo en los trastes de metal era como terapia. Mi espalda a veces se quejaba, recordándome mi edad, pero Louise siempre estaba ahí, trayendo un cojín o dándome el brazo para levantarme. Aquí, cada dolor era una prueba de que seguía aquí, que alguien todavía me valoraba, que todavía importaba. En el pueblo, la gente me saludaba con sonrisas sinceras y bromitas de siempre. Cora, ya volviste. La ciudad te trató bien. Voces conocidas que me regresaban a cuando era niña. Les sonreí, escondiendo los recuerdos amargos detrás de una cara bien puesta. ¿Cómo les iba a decir la verdad? Que en casa de mi propio hijo era como un fantasma, que lo único que valía de mí era lo que hacía, no lo que sentía. Así que solo asentí. Dije un par de cosas amables y dejé que la charla se muriera solita. Esa tarde, mientras Louise y yo seguíamos desgranando chícharos en el porche, su nieto Ben, que ya era un chamaco adolescente, subió corriendo los escalones con los ojos llenos de emoción. «Abuela Cora, ¿es cierto que antes cocinabas profesionalmente?», preguntó agitado, enseñándome su celular. Lo miré con una ceja levantada, medio dudosa, pero asentí despacito. Entonces, él se lanzó, «¿Y si tú y la abuela Louise hacen videos de cocina para TikTok? Yo les grabo, a la gente le va a encantar, podrían hacerse famosas». Me reí bajito, negando con la cabeza por su entusiasmo. «Ay, Ben, ¿quién va a querer ver a una señora cocinando la cena?». Pero su cara tan emocionada era difícil de ignorar. Louise nada más se encogió de hombros, con esa sonrisa traviesa de siempre. «Ándale, Cora», se rió. «¿Qué es lo peor que puede pasar? Si se nos quema algo, igual hacemos reír a alguien». Y así, medio nerviosa, esa misma noche me vi parada frente a la cámara del celular de Ben. Las manos me temblaban y hasta tiré un poco de caldo de pescado sobre la barra. Se me olvidaron los ingredientes, se me enredaba la lengua, y no dejaba de pensar en cuántas personas, aunque fueran poquitas, estaban viéndome. Pero de pronto, empezaron a llegar comentarios, suaves, bonitos. «Abuela, qué linda estás», escribió alguien. «Tu voz suena igualita a la de mi abuelita», puso otro. Cada palabra bonita me fue calmando el pecho, quitándome ese nudo que traía guardado. Louise se reía junto a mí, y su risa era tan contagiosa que hasta mis errores parecían parte del encanto. «Mira nomás», dijo empujándome con cariño. «Ya eres toda una estrella».
La noche siguiente lo intentamos otra vez, pero ahora, mientras cocinaba, empecé a contar historias. Hablé de Frank, mi esposo, y como le encantaba mi estofado de carne después de trabajar todo el día en la fábrica. Recordé cuando Isen, mi hijo, era chiquito y lloraba hasta que le hacía mi sopa de fideos con pollo. Hasta conté aquella vez que se me echaron a perder todas las plantas de jitomate por usar estiércol de gallina fresco. ¡Qué desastre! La gente se reía, y aunque no los podía ver, sentía su cariño del otro lado de la pantalla. Unas noches después, preparé mis famosas ocras en vinagre, platicando con esas caritas invisibles que ya sentía como amigas. Esto me lo enseñó mi mamá, dije con una sonrisa, mientras la nostalgia me apretaba el corazón tantito. Para mí, solo era otra receta más, otra tarde tranquila en la cocina de Louise, pero al día siguiente pasó algo que nunca me imaginé. Ben entró a la casa como torbellino, los ojos abiertos como platos, agitando su celular. Abuela Cora, te hiciste viral, gritó. El video de la Okeira ya tiene más de 200,000 vistas. Me le quedé viendo, sin entender bien, me pasó el celular, y fui bajando los comentarios, uno por uno, sorprendida por tantos mensajes llenos de cariño. Gente de todo el país me escribía, diciéndome que les recordaba a sus mamás, a sus abuelas. Una señora de Texas escribió algo que me dejó con el corazón apretado: me recuerdas a mi mamá, que falleció el año pasado. Gracias por hacerme sentir que volvió un ratito. Se me llenaron los ojos de lágrimas, y me senté sin poder evitarlo. Tenía las manos temblorosas. Por primera vez en muchos años, me sentí realmente vista. Ya no era solo alguien útil, ni alguien que se daba por hecho o se olvidaba sin querer. Ahora era alguien que importaba. Alguien cuyas historias sencillas y comidas humildes podían tocar corazones, aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Sentí como si una ola suave me limpiara por dentro, llevándose los recuerdos amargos y las decepciones que había escondido por años. Miré a mi alrededor en la cocina cálida y sencilla. Louise me sonreía en silencio, viendo cómo reaccionaba. Y Ben no podía estarse quieto de la emoción. La luz del atardecer se colaba por la ventana, bañando los muebles viejos de madera con un brillo suave. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente viva. Mi vida no se había terminado con el rechazo. Solo había tomado un camino distinto. Uno que me trajo de regreso a un lugar donde me querían, donde me aceptaban tal como soy. La primera vez que tuve en mis manos el dinero, ganado por los frascos de Okeira encurtida, se me apretó el pecho. No era una gran cantidad, solo unos cuantos billetes, pero se sentían diferentes a cualquier sueldo que hubiera recibido antes. Ese dinero no venía de la lástima, ni de la caridad disfrazada de agradecimiento. Era mío, completamente mío. Nacido de mis manos, de mis recuerdos, de mis historias. Se me nublaron los ojos de lágrimas, y apreté el dinero contra mi pecho, sintiendo como el orgullo empezaba a florecer en mí. Más tarde ese día, caminé por las tienditas de Maplewood, siguiendo un impulso que por años había ignorado. Y entonces la vi, una bufanda de lana, color lavanda, colgada en el aparador de la tienda de la señorita Eleanor. Dudé un poco, pasé mis dedos por los hilos suaves y bonitos. Pensé, ¿para qué quiere algo tan lindo una señora como yo? Pero esa voz que siempre me hacía dudar se calló esta vez. Por una vez, no se trataba de necesidad, ni de ser práctica, ni de hacerle un favor a alguien más. Esta vez se trataba de darme un pequeño gusto. Algo bonito, solo para mí. Esa noche, con la bufanda suave alrededor de mi cuello, me senté frente al viejo tocador del cuarto de visitas de Louise. En el espejo vi a una mujer que casi no reconocía. Su cabello seguía siendo canoso y fino, y su cara tenía las arruguitas que trae el tiempo. Pero sus ojos brillaban con una fuerza nueva, con claridad, con propósito. La bufanda, que aún olía a lavanda, enmarcaba mi rostro con dulzura, resaltando no mi edad, sino la paz y la alegría que al fin sentía. Me acerqué un poco más al espejo, mirándome con sorpresa, como si me viera por primera vez. Durante años solo fui los papeles que otros me daban: la esposa de Frank, la mamá de Isen, la cuidadora, la que cocina, la que limpia. Pero esa noche, en ese espejo, ya no vi ninguno de esos nombres. Solo vi a Cora. Esta Cora. Una mujer que por fin empezaba a valorar lo que era, sin depender de nadie, sin vivir a la sombra de las necesidades de otros. Desde ese momento, cada día se sentía como pasar una página de un libro viejo y querido, lleno de nuevas razones para sonreír.
Mis videitos de cocina empezaron a rodar por internet. Sin hacer ruido, pero tocando corazones. Gente que no conocía empezó a seguirme. Y aunque eran extraños, se sentían como amigos. Seguí escribiendo mis recetas con cuidado, anotando también las historias que venían con cada una. El estofado de carne que Frank pedía, cuando el viento frío golpeaba las paredes de nuestra casa vieja. O las papillas de harina de maíz, que le daba a cucharadas a Isen, cuando estaba con fiebre de niño. Hasta el jamón salado en rebanadas, que una vez Cheryl dejó a un lado con cara de, bueno, ni modo. Ya no lo veía con tristeza ni con rencor. No se trataba de quedarme atrapada en lo que dolió, ni en lo que salió mal. Cada receta que hacía, era una parte mía. Un pedacito del pasado guardado como una flor seca en un libro. Frágil pero duradero. Todas las noches, después de cenar con Louise, me sentaba en la mesa de la cocina, bajo el zumbidito relajante del ventilador viejo del techo, y escribía pensamientos en mi cuaderno. A ese cuaderno le puse de título, Cosas que he aprendido después de los 70. Ahí anotaba de todo. Desde tips prácticos como cómo usar los botones de las transmisiones en vivo, o cómo empacar mis conservas sin que se derramen, hasta reflexiones más profundas, sobre lo que significa empezar algo nuevo, cuando la mayoría piensa que tu historia ya terminó. Cada cosa que escribía, era como decir en voz bajita, aquí estoy. Una forma de demostrarme que la edad no es un tope, para seguir aprendiendo o sintiéndome útil. Los sábados por la tarde se volvieron momentos especiales. Louise y yo nos poníamos bufandas coloridas en la cabeza, riéndonos de nosotras mismas, mientras nos alistábamos para hacer nuestra transmisión en vivo de cocina. Sentirla a mi lado, tan relajada y bromista, me daba mucha paz. Cocinábamos juntas en su cocinita. El vapor salía de las ollas. El aire olía a cebolla y hierbitas frescas. Cuando la cámara se encendía, empezábamos a contar anécdotas de cuando éramos jóvenes. Y las risas salían solitas. La pantalla se llenaba de corazoncitos rojos. Como si cada uno fuera un mini aplauso. Una forma callada de decir, aquí estamos contigo. Una tarde, con el cielo pintado de naranja por el atardecer, tomé aire profundo y con la voz suave que ya se me hacía costumbre usar, dije, hoy vamos a preparar bagre frito con mantequilla. Es una receta que me enseñó mi suegra. Ella no hablaba mucho, pero sus manos enseñaban mejor que 1000 palabras. Cada paso que me mostró fue una lección silenciosa. Mientras contaba esto, todo se quedó en silencio. Hasta el chateo en línea se detuvo. Empezaron a llegar emojis cariñosos y reacciones sinceras. No era la receta lo que tocaba. Era el recuerdo. Simple, pero real. Y eso, creo yo, fue lo que conectó con tantos corazones. Unas semanas después, me llegó una invitación. Era sencilla pero bonita. Me pedían que hablara en la reunión de adultos mayores del condado de Cla. El sobre me tembló en las manos cuando lo abrí. El día del evento. Me puse mi vestido lavanda suave. Y mi bufanda favorita. Esa que me hacía sentir tranquila y segura. Antes de subir al pequeño escenario, Louise me apretó la mano. Mi corazón latía rápido. Pero no era miedo. Era asombro. Una especie de emoción calladita. Por primera vez, me paré frente al público. No como la viuda de Frank. Ni como la mamá de Isen. Sino simplemente como Cora. Las palabras salieron sin tenerlas escritas. Como si siempre hubieran estado ahí, esperando este momento. Envejecer no es el final, les dije. Las caras frente a mí estaban llenas de comprensión. Y muchos ojos brillaban en silencio. Puede ser el capítulo más bonito, si nos damos permiso de escribirlo con nuestras propias manos. No hablé para enseñar ni para dar un discurso inspirador. Solo conté una verdad que descubrí, después de muchos años viviendo a la sombra de los demás. Mi discurso se grabó y empezó a compartirse, en el pueblo y luego más allá. La fuerza de decir la verdad con el corazón, parecía tener alas. Y poco a poco empecé a ver mensajes en mi celular, palabras de agradecimiento, de cariño, de gente que sentía que también se les había tocado el alma. Empezaron a llegar mensajes. Algunos eran confesiones calladas, otros historias de reconciliación. Una muchacha me escribió, gracias a ti, por fin llamé a mi mamá después de 10 años. Nunca la entendí, hasta que escuché tu historia. Otra persona puso, mi mamá era como tú. Siempre estuvo ahí, pero yo nunca la valoré. Ahora estoy viendo las cosas diferente. Poco a poco, la gente empezó a llamarme, Abuela Cora, el corazón de un pequeño pueblito en Estados Unidos. Y al principio,
La verdad, me sentí un poco abrumada. Pero luego ese sentimiento se transformó en humildad y agradecimiento. Nunca me vi como alguien especial ni nada por el estilo. Solo como alguien que por fin había encontrado su voz, después de muchos años de silencio. Y de alguna manera, ese pequeño valor de dejarme ver y oír, se convirtió en algo importante para otros también, como un salvavidas. Una noche, sentadas en el porche, Louise me pasó una tacita de té calientito, mirando al horizonte. «Sabes, Cora», me dijo con voz suave, «te has convertido en una verdadera inspiración por aquí». Tomé un sorbo de mi té, sintiendo el calorcito en mis manos y el fresco del atardecer. Le sonreí con calma y le dije, «No era mi intención, Louise, solo estaba tratando de vivir, de recordar quién era yo, antes de que el mundo me dijera quién debía ser». Louise me tomó la mano con cariño, sin decir más, pero su gesto me lo dijo todo. «Tal vez por eso la gente te escucha con tanta atención», susurró, «les estás recordando que sus historias también valen». Me quedé mirando cómo se apagaba la luz del día, tranquila, con una paz en el alma, pensando que si todas mis cicatrices podían ayudar a que alguien más no se sintiera tan perdido, entonces todo lo vivido había valido la pena. Me recosté en la mecedora vieja del porche, sintiéndome más presente, más viva que nunca, y entendí que esa fuerza silenciosa, esa paz que ahora sentía, era justo lo que mi historia venía construyendo desde siempre. Una tarde tranquila, con la luz dorada del sol colándose por las cortinas de encaje de Louise, y el aroma a vinagre y eneldo en el aire, mi celular vibró sobre la mesa de madera. Tenía los dedos húmedos de limpiar un frasco, así que tardé en mirar la pantalla. Y ahí estaba, Isen llamando. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de duda y una esperanza débil, una que ya había dejado de alimentar hace años. El teléfono volvió a vibrar, persistente, pero tranquilo. Tomé aire, apreté suavemente la pantalla, y llevé el celular a mi oído. La línea sonó bajito, con un silencio raro, ninguno de los dos decía nada, como si no supiéramos cómo empezar. Mi corazón latía parejo, pero por dentro había nervios. Por fin, su voz rompió el silencio, rasposa, como si le costara. «Mamá», susurró, como si esa palabra fuera a romperse. «Acabo de ver tu discurso en línea, no tenía idea». Me dolió escucharlo. No lo sabía. Y se calló. No dijimos nada. Había un hueco entre nosotros, que las disculpas simples ya no podían cubrir. Pero no sentí enojo. Solo reconocí ese dolor que con los años se había convertido en aceptación. Él seguía siendo mi hijo, y lo seguiría queriendo. Pero ese amor ahora venía acompañado de claridad. Volvió a hablar, casi como para sí mismo, como no vi cuánto estaba sufriendo. «Mamá, estabas frente a mí, y no vi nada». Sus palabras no me dolieron. Lo que dolía era que llegaron tan tarde. Como lluvia cayendo en tierra seca, no era suficiente para sanar. Pero tampoco podía yo rechazarla. No lo consolé. No lo regañé. Hay verdades que uno tiene que aprender solito, cuando ya no queda de otra. Después de otra pausa larga, su voz volvió, ahora con una esperanza tímida. «¿Puedes perdonarme, mamá?» Cerré los ojos y sentí como mis hombros se aflojaban, como si un peso invisible se me resbalara del cuerpo. Hablaba con voz tranquila por teléfono. «Isen, ya no estoy enojada», dije suave. «Solo estaba herida, porque siempre pensé que tú sí me entendías». Mi voz no tenía rencor. Solo era como soltar algo. Un permiso suave para dejar ir el pasado, sin cargar más con eso, ni amarrarlo a él tampoco. La línea se quedó en silencio otra vez, pero ahora se sentía diferente, más ligero. Isen respiró hondo, juntando valor. «¿Y cómo estás? Cheryl y yo pensábamos ir a visitarte pronto. Ella habla mucho de ti. Dice que te debe una disculpa como Dios manda». Le contesté con voz serena y segura. «Si los dos quieren venir, está bien, son bienvenidos. Pero quiero que sepan algo, la mujer que van a conocer ahora no es la misma de antes. He cambiado, Isen. Ya no vivo esperando que me aprueben». Él se quedó callado un momento, pero pude notar que estaba aliviado. «Ahora sí eres toda una celebridad», bromeó con una risa bajita, como si no lo pudiera creer. «En el trabajo la gente habla de ti todo el tiempo». Yo solo sonreí para mí, aferrada a esta dignidad tan simple y tan mía. «No soy famosa.
Le corregí con ternura. Lo único que hice fue decidir ser yo misma. No tu mamá. No la viuda de Frank. Solo Cora. Y si eso inspira a alguien, pues qué bonito. Ojalá lo hubiera entendido antes. Susurró Isen con un tono triste en la voz. Como si se arrepintiera de algo que ya no podía cambiar. Y tal vez ahora sí lo entiendes. Le respondí suave, pero con firmeza. Me tomó toda una vida aprender que, si uno no se valora a sí mismo, nadie más lo va a hacer por ti. No hubo promesas. No hicimos planes. Cuando colgué, solo se escuchó el clic suave del teléfono. Y el susurro del viento entre las hojas afuera de mi ventana. Sentí que tal vez vendrían a verme. O tal vez no. Y por primera vez en mucho tiempo. Me di cuenta de que no importaba tanto. Porque ya no estaba atada a la obligación. Ni a lo que otros esperaban de mí. Era libre por dentro. A la mañana siguiente, con la mente clara y decidida. Me vestí con una blusa blanca limpia. Y me peiné con cuidado mi cabello plateado. Lo hice, desde la mesa de la cocina. Me dio un gesto de apoyo con la cabeza. Mientras yo salía al porche. Y caminaba por el mismo camino de siempre. Hacia la parada del autobús. La oficina del señor Peterson, el abogado. Estaba en un edificio sencillo de ladrillo. En una esquina tranquila del centro del pueblo. Me senté frente a él. Con las manos juntas sobre el regazo. Y le expliqué, sin prisas. Que quería hacer mi testamento. Que quería repartir por igual. Lo poco que había heredado de mis papás. Un terrenito y unos ahorros que había cuidado por años. El señor Peterson me miró con calma. Por encima de sus lentes de media luna. Y Cora, me dijo en voz baja. Casi con cuidado. ¿Estás segura de esto? Tal vez deberías guardar algo solo para ti. Le sonreí suave y negué con la cabeza. Lo que de verdad vale la pena guardar. Lo que es mío de verdad. Eso ya lo estoy viviendo cada día. No había enojo. No era un acto de rebeldía. Solo era una decisión clara, tranquila. Mi decisión. Él asintió despacio. Como quien entiende sin que le digan más. Y empezó a llenar los papeles. Su pluma se movía tranquila sobre las hojas. Una sensación de paz me envolvió. No fue por dejar cosas materiales. Fue porque entendí. Que ya no tenían poder sobre mi felicidad. Al salir de la oficina del abogado esa mañana. El sol me recibió con su calorcito. Iluminando el camino frente a mí. Como si me dijera, todo va a estar bien. Lo que sentía no era tristeza por lo que había dejado atrás. Sino una paz enorme. Porque por fin tenía claridad en mi corazón. La vida se empezaba a sentir diferente. Con cada paso que daba sin cargar las decepciones de antes. Ni las heridas viejas. Ni todo ese peso que me había acompañado por años. Caminé de regreso a la casa de Louise. Disfrutando cada detalle del camino. Los saludos amables de los vecinos. El olor de las flores silvestres. El crujido de las piedritas bajo mis zapatos. En ese momento tranquilo. Ya no sentía que el mundo era algo que tenía que soportar en silencio. Sino un lugar que podía explorar. Libre, sin miedo. Ya no como la esposa de alguien. Ni como la mamá de alguien. Sino como Cora. Tranquila, firme, feliz con su propia fuerza callada. ¿Y tú qué opinas de la historia de Cora? Si tú estuvieras en su lugar. ¿Crees que podrías alejarte así como ella lo hizo? Podrías encontrar en tu corazón el perdón para un hijo y una nuera que un día te dejaron sola. Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber lo que piensas. Porque a veces la misma historia le llega distinto a cada quien. Para mí, esta no fue solo la historia de una madre. Fue el camino de una mujer. Que se reencontró consigo misma. Después de haber dado tanto durante tanto tiempo. Cora no perdonó para que le aplaudieran su bondad.
Perdonó para que su corazón pudiera respirar otra vez. Para no cargar con rencores hasta el último día. Y sobre todo, aprendió una verdad que muchos olvidamos. Si tú no reconoces tu valor, nadie más lo hará por ti. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si tú también crees que cada madre, cada abuelita, merece ser vista, querida y valorada, considera apoyar este mensaje. Corazón Amarillo, suscríbete. Corazón Amarillo, comparte este video con alguien que lo necesite. Corazón Amarillo, déjame tu comentario. Porque a veces, una sola palabra puede recordarle a alguien que no está solo.